Bueno, buenos días a todos. Agradezco a la organización la invitación y también estar en este evento con tan prestigiosos expositores que van a estar después debatiendo el tema. Yo voy a hacer una referencia a lo que es esta reforma, pero para eso voy a hacer un paneo rápido de lo que eran las leyes anteriores, siempre desde el punto de vista de la justicia. Como yo tengo 30 años de justicia, entré a los 18 años en todos los cargos, viví todas las leyes de accidentes de trabajo y lo viví desde la justicia. Algunas la viví como empleado, otras la viví como secretario y la última la viví como juez. Con lo cual, las distintas etapas produjeron distintas reacciones. Y la idea que tengo es mostrarles cómo fueron los regímenes anteriores, que todos lo conocen, pero qué pasó con las indemnizaciones y qué puede pasar ahora con el nuevo sistema desde la justicia. Y también después explicar un poco lo que está pasando hoy con la justicia del trabajo, que es en definitiva donde van a ir muchos de los reclamos. Digo muchos reclamos porque por el tema de la competencia civil podrían también ir hacia otro lado, pero también esa es una cuestión debatible. Entonces, para empezar a hablar de la ley, siempre tenemos que hablar de la 9688. ¿Cómo era la 9688? Y ahí ustedes tienen en la filmina, o en el PowerPoint, cómo era el diseño de la 9688. Una ley que rigió 76 años en la Argentina, que cuando fue derogada porque generaba la industria del juicio. Fíjense que se van repitiendo siempre los mismos conceptos, ¿no? Nosotros teníamos el tema de las enfermedades accidente por un lado y el tema de la teoría de la indiferencia de la concausa. Una de las cuestiones más graves para muchos era que obviamente por una incapacidad del 3% que tenía incidencia laboral, pero que el trabajador tenía el 30%, bueno, se condenaba por el 30%. Cosa que después iba a ser corregida con la ley 24.028, con el artículo 2, lo que hacía era la discriminación. Entonces, este era el diseño, y fíjense que el diseño hablaba de la opción excluyente, que estaba en el artículo 17. Opción excluyente que después desaparece con el artículo 39 de la ley de riesgo. Pero de acá venimos, acción excluyente que nunca fue cuestionada. Seguimos con la 24.028 en el año 91, que justamente tiene los objetivos, fíjense, de reducir los excesivos costos laborales. O sea, en ese momento se repite lo mismo, es una historia cíclica la Argentina. Se elimina la teoría de la indiferencia de la concausa directamente con esto de la exclusión, y otra vez se repite la acción excluyente con renuncia, que es, que en el otro estaba en el artículo 17, 9688, y este está en el artículo 16 de la 24.028. Se mantiene el sistema de las indemnizaciones, algo bastante similar en cuanto a la fórmula, pero se pone el tope de $55.000. Acá desaparecen los topes anteriores, que se acuerdan que eran de 10 años de salarios mínimos vital y móvil, y en la 23.643 del año 88, lo de 20 años de salario mínimo vital y móvil, y aparece el tema dólar. Este es el diseño que tenían las dos leyes, la 9688 y la 24.028. Reparatorias, indemnizatorias, reparaban el daño producido, los trabajadores podían optar por la justicia, por ir a la acción civil, esto en la justicia laboral cuando era la 9688, cuando era 24.028 la justicia civil, y los empleadores podían contratar un seguro de accidente en una compañía de seguro. Todo cambia con esta ley, con la ley de riesgos del trabajo, que es básicamente inconstitucional, y esto no hay ninguna duda. O sea, es una ley espantosa. Y la ley espantosa produjo lo que produjo, porque siempre yo me preguntaba, ya siendo juez, cuando tuve que declarar inconstitucional esta ley, porque era imposible no declarar artículos inconstitucionales. Yo decía, pero ¿cómo lo ve la justicia? Es imposible, desde el punto de vista de la asepsia jurídica, no declarar inconstitucional determinados artículos. Esto que dice imperfección estructural como instrumento de protección social no lo digo yo, lo dice el decreto 1694. Las modificaciones están allí, y es una ley que lo mejor que tenía esta ley eran los objetivos, que están acá planteados. Nadie puede estar en contra de estos objetivos, pero a poco que uno leyera el resto del articulado sabía que estos objetivos eran falsos, y esto era lo peor que tenía, que era imposible con la estructura de la ley cumplir los objetivos. Por eso acá yo les pongo el objetivo declamado y el objetivo real, es decir, aquello de disminuir la siniestralidad a través de la prevención del hecho. Espectacular, ese es un objetivo que todos tenemos. La idea de cualquier ley moderna
es no indemnizar, sino evitar que se produzca el hecho, por una cuestión social también. Esta ley obviamente no lo hizo. El objetivo real es reducir los costos de las leyes anteriores, el que traían las leyes anteriores, que siempre se decía, y suprimir los juicios por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Bajó el costo laboral, aumentó el costo social, como todos sabemos, y acá aparecen los accidentes y enfermedades del trabajo no prevenidos ni indemnizados por la LRT y reparados con prestaciones exiguas, y además en cuotas. Los medios utilizados, ustedes los conocen bien, pues estamos pasando rápido esta parte. El listado cerrado. Fíjense que el diseño de la ley produjo la reacción de la justicia. Si la ley, yo lo he hablado mucho esto a través del tiempo, si la ley hubiese nacido con el decreto 1278, fíjense, con el decreto 1278, nada más que con eso, y sin el artículo 39, con la opción excluyente, estaríamos hablando de otra cosa, un escenario absolutamente diferente. Usted me dice, bueno, sería otra ley. No, podría haber resistido bastante. Las inconstitucionalidades no serían eso, porque, digamos, se seguiría accionando por la vía de la acción civil. Muchos jueces hubiesen dicho, bueno, pero el 1278, que los 30.000, los 40.000, los 50.000 pesos, la forma 53, no se advierte una diferencia. No hubiese sucedido lo que sucedió. Sucede por un exceso de mezquindad. Todo lo que pasó. O sea, cuando se legisla para un lado groseramente, siempre es el efecto acción-reacción. Comisiones médicas, determinación del carácter y grado de la incapacidad, un tema que no está solucionado hoy tampoco, por el tema de que falta el abogado, ahí va. Las exiguas reparaciones y la prohibición, la grosería mayor, la prohibición de accionar y el artículo 39. Y acá aparece el artículo 39, que no vamos a detenernos mucho, pero que todos conocemos y que había dejado abierto la posibilidad del dolo nada más. Lo que viola el artículo 39, ni siquiera lo voy a decir, simplemente lo pongo ahí, pues esto lo han visto todos durante todo este tiempo. Las prestaciones en especie que trae la ley, que también todos coincidimos, están perfectas, y las prestaciones dinerarias. Las prestaciones dinerarias, fíjense que acá se empieza a poner en la filmina en lo que es el 1278, pues ni siquiera ya nos referimos a la ley original, el 1278 y el 1694. Como el 1694 corrige bien el tema de las prestaciones, es decir que las prestaciones dinerarias con el 1694 estaban correctas y con la ley nueva están más que correctas. Es decir que lo mejor que tiene hoy el diseño es justamente las prestaciones dinerarias. Ese piso que pasa el tope que pasa a ser el piso, 180.000, ahí ustedes tienen cómo serían los montos, cómo eran los montos con la ley en el diseño hasta la sanción de la nueva reforma, que no lo lucía desajustado en el año 2009. En el año 2009 era correcto, en el año 2010 era correcto, luego se fue, obviamente, a través de una inflación del 20/30, del 10/30, por decirlo bien, un 20% media de inflación, obviamente es correcto lo que sucede ahora con la ley nueva. Siguen viendo el tema de las distintas incapacidades con los montos. Y ahora la idea es plantearles cómo sería, desde el punto de vista dinerario, la vigencia de las distintas normas. ¿Qué pasaría hoy, curiosamente, a valores actuales, con un salario, por ejemplo, de 5.000 pesos, que es un salario medio? ¿Cómo serían las indemnizaciones con la 9688, con la 9688, con la reforma a la 23643 del año 88, con la 24.028, con la ley en el diseño anterior? Para que ustedes vean cómo, desde el punto de vista de prestaciones dinerarias, estamos en la ley más beneficiosa para el trabajador desde las prestaciones dinerarias de la historia. Es decir, nunca en la historia de lo que es las prestaciones sistémicas, si se quieren, hubo indemnizaciones más altas que las que va a haber ahora. Claro, estamos comparando con el régimen tarifado. Y curiosamente, esto también lo adelanto, si ustedes analizan los fallos de la justicia desde el punto de vista civil,
se van a dar cuenta que no difieren demasiado. Si ustedes analizan, hacen el promedio de la justicia, no el hipotético caso Méndez, que dice, y por Méndez da 5 millones. Méndez no lo aplica ni el loro, para decirlo mal y pronto. Lo aplica a alguien por ahí. Es una pauta que se utiliza como un baremo, casi una pauta. Pero en realidad, cuando los jueces en promedio van estableciendo montos, si ustedes tomaran los montos de las indemnizaciones por 1113, se van a dar cuenta que están apenas un poco más arriba que el diseño actual de la ley. Esto habla de que las indemnizaciones tarifadas realmente son importantes. ¿Qué reclamos había? Bueno, los reclamos sistémicos. Bueno, los reclamos sistémicos son estos: se reclaman prestaciones previstas en la LRT, omitidas por la ART o efectivizadas de modo insuficiente, cosa que va a seguir. Esto no es una acción civil, tenemos muchos juicios en los juzgados de esto, sino el reclamo por la vía judicial de prestaciones sistémicas. Y las extrasistémicas, que son las otras, las que la ley nueva las manda a los juzgados civiles, digamos, que son contra el empleador y el RT, que no están previstas en el sistema, en el cual el objeto del reclamo es la reparación integral. Las acciones sistémicas, ¿por qué las vuelvo a poner acá? Porque estas siguen en la justicia laboral, van a seguir en la justicia laboral. ¿Cuáles son? Las enfermedades no reconocidas por la RT o las comisiones médicas, es decir, el tema de la vinculación causal, las tratadas como inculpables o los infortunios desconocidos, las discrepancias con el grado de incapacidad o con el salario base. Y acá sí, lo que desaparece sería el reclamo de pago único de prestaciones, la renta periódica o la no aplicación inconstitucional de los topes. Pero las dos primeras va a seguir existiendo en el fuero laboral, es decir, cuando se dice se van todos, con el diseño nuevo, se van todos los accidentes de la justicia laboral a la justicia civil. Esto no es así. Estos dos puntos primeros quedan en la justicia laboral. Y la cantidad de juicios que haya va a depender necesariamente de lo que haga ahora la comisión de seguimiento con el decreto que está pronto a salir, y de qué manera va a mejorar el tema de las comisiones médicas, el tema de baremos, etcétera. Y la incorporación de algunas enfermedades que ya sabemos que ya se han incorporado. Y acá viene el tema de las comparaciones. Fíjense, ¿qué pasaría si estuviese vigente hoy la ley 9688, la de la industria del juicio? La que era costo altísimo. Fíjense que el tope sería de 347.000 pesos, llevados al salario mínimo vital y móvil de hoy, que es 2.670. Si nosotros multiplicamos 130, pues son 10 años de salario. Y ahí ustedes tienen las incapacidades. Por ejemplo, un 20% de incapacidad sería 100.000 pesos. En la ley 9688, en aquella ley que había que derogar porque generaba un costo laboral tremendo. Por grado de incapacidad, 5.000 sería el promedio. Fíjense, aparece la otra ley, que es la 9688 modificada por la 23643. ¿Qué es lo que hace esta? Esta, si bien duplica el tope y lo pasa a 20 años, por otro lado modifica la fórmula, y la fórmula de edad, que era 100 dividido de edad, la baja a 65 dividido de edad. Es decir que aquí hay una reducción en la forma, si bien el tope es mucho mayor. Acá ustedes ven un tope muy alto, pero ¿qué pasaba en la realidad de la época? Como ustedes saben, los salarios mínimos vitales y móviles eran bajísimos, con lo cual nunca hubieron salarios mínimos tan altos como el actual, y entonces los topes siempre fueron bajos. Tan es así que nosotros debíamos decretar la aplicación del tope, que era el artículo 8, inciso A, en caso de 20 o 30% de incapacidad. O sea que el tope sí era realmente, encorsetaba los montos. Fíjense, esta es una hipótesis. ¿Cómo sería el tope con la otra, con la 24.028, que tenía $55.000 de tope? Si lo lleváramos a dólar oficial, estaríamos en 265.000 de tope. Y con el dólar no oficial, a 350.000 de tope. Este sería el tope que tendrían las indemnizaciones si estuviese vigente la 24.028. Y la fórmula, que era la misma fórmula de la 9688 con la 23643. Y acá, un 20% de incapacidad estaría a valores de hoy, en un salario siempre de 5.000 pesos y 40 años, que es lo que hemos tomado de base,
5.000 pesos 40 años, estaríamos hablando de 65.000 pesos. Y el caso de muerte, 325.000 pesos. Fíjense ahora el tema de la nueva ley, cómo va a empezar, cómo se ven las diferencias. Fíjense, con el decreto 1694, un piso de 180.000. El piso por grado, 1.800 pesos. Ahí tienen la fórmula y los montos que daba con el 1694. Ahora fíjense cómo aparecen los distintos grados de incapacidad que nosotros estamos fallando hoy con esto todavía, cómo estaban hasta ahora. Si ustedes analizan las distintas fórmulas, van a ver que los montos ya no son inadecuados respecto a las leyes anteriores. O sea que el monto del 1694 era lo que fue durante muchos años las leyes tarifadas típicas de accidentes de trabajo. Y ahora vemos cuáles son los cambios de las prestaciones dinerarias que hace la ley. Que en realidad lo mejor que tiene la ley para los trabajadores es esto que estamos enumerando acá. Fíjense, eliminación del pago en renta, que fue un tema, todos saben, muy controvertido, el aumento de las indemnizaciones tarifadas, la actualización de los importes por el famoso RIPTE, que hasta ahora es 2.12, indemnización adicional del 20%, una especie de daño moral, si se quiere, bueno, pero que cubre cualquier otro daño, con un piso mínimo de 70.000 pesos, que ya empezó mal porque ya con el RIPTE ya es más de 70.000 pesos siempre, o sea que, pero son esas cosas que acá se legisla mal siempre, o sea que después van a ver que el decreto reglamentario no reglamenta sino modifica la ley, que es otra de las actitudes que tenemos nosotros, conductas que tenemos desde la mala técnica legislativa. O sea, pues normalmente un decreto debería completar una norma, no modificarla. Y de eso tenemos, bueno, ejemplos varios, ¿no? ¿Cómo son los pisos indemnizatorios ahora? Fíjense, el piso de 180.000 se eleva a 383.000 pesos. Esto no es tan exacto porque esto es la aplicación del RIPTE a julio de este año, que es 2.12. El piso por grado de incapacidad está en 4.596 pesos, producto de esto del grado respecto de los 383.000 pesos, que no lo tomen tan puntual, y sumándole ese 20% más. Y acá está el ejemplo con el piso del 20%. ¿Cuánto sería? 91 pesos. Es decir, que nadie podría tener menos de 91.000 pesos si tiene un 20% de incapacidad. Y ahí está el desagregado de cómo se llega a esos 91.000 pesos. Si nosotros vemos por grado de incapacidad cuánto se da en la justicia del trabajo en materia civil, por ahí se da 7.000, 8.000, 10.000 pesos, 5.000 pesos, no mucho más. Fluctúa entre 5.000 y 10.000, no hay tanta diferencia. Acá viene una conclusión evidente. Con salarios más altos y menor edad, la fórmula supera los pisos. Es decir, que los pisos funcionan con salarios más bajos y con mayor edad. Y acá están los ejemplos. Entonces, con un salario mensual de 5.000 pesos y 40 años, el piso es mayor a la fórmula, y ahí tienen que el piso, si bien es 91.000 pesos, con la fórmula da 86.000. En el mismo ejemplo, con un salario de 10.000 pesos, el piso es menor. Es decir, con una incapacidad del 20%, el piso es 91.000 pesos, pero la fórmula da 172.000 pesos. Lo mismo sucede con el salario de 5.000, pero con un trabajador que en lugar de 40 años tiene 25 años. El piso es menor a la fórmula, entonces ahí pasa a ser 137.800. ¿Esto por qué lo planteamos? Porque es importante saber esto cuando nosotros vamos a hablar de la acción excluyente. Cuando nosotros vamos a empezar a decir, bueno, pero qué barbaridad, hay acción excluyente, ¿qué pasa con los trabajadores? Las indemnizaciones son importantes y se acercan por ahí a la reparación integral. Ningún abogado laboralista va a decir que esto es una reparación integral. Pero la justicia, insisto, y no hablo de la justicia civil, porque la justicia civil está dando menos que la justicia laboral. Ahora, pues, es algo también extraño. Cuando sucedió lo de la 24.028,
allá por el inicio de los 90, la justicia laboral daba montos bajos en 1113 y la justicia civil montos altos en 1113. Tan es así que los abogados que fueron a litigar en aquella época la justicia civil, a veces al principio enojados, se volvían contentos, porque decían que la justicia civil, cuando tenía que poner el monto, ponía montos bastante más altos. En cambio, hoy la justicia laboral, si ustedes analizan juicios en materia civil, grados de incapacidad, es bastante más alto que la justicia laboral. O sea, bastante más bajo que la justicia laboral. Bueno, otro de los temas son los pagos únicos, que se elevan considerablemente. Fíjense que de 80, 100 y 120, con el RIPTE estarían pasando a 170.000, 213.000 y 250.000. Ahí tienen un ejemplo con el 50%. ¿Cuánto sería con el 50% de la incapacidad? Y ustedes ven que con un 50% de incapacidad estamos en $500.000 pesos prácticamente. O sea que un 50% de incapacidad estaríamos hablando de 469.000 pesos. El tema de la gran invalidez en 672.000 pesos, el fallecimiento en 710.000. Insisto, no son valores exactos, pero aproximado de lo que puede ser hoy la indemnización con la ley nueva. Y vuelvo a la comparación que tenemos nosotros en la justicia. No difieren tanto, salvo casos puntuales, porque hay casos puntuales de gente joven, con hijos, con una incapacidad importante, que por ahí el juez laboral da 4 millones de pesos por la acción civil. Pero también hay casos en que hay una enfermedad psiquiátrica, por ahí el juez le da 300.000 pesos. Y acá, para ir cerrando esta parte de la ley, los aspectos positivos y negativos. Si uno dice los aspectos positivos que uno puede decir de la ley tiene, acá estamos enfocando un solo aspecto, porque los demás expertos van a desarrollar puntualmente la ley. Lo primero que uno dice es la derogación del artículo 39. Entonces todos dicen, es una obviedad eso. No, no es una obviedad. Pues el 39 nos acompañó durante todo este proceso, largo proceso. Entonces la derogación del 39 es algo positivo. La eliminación del pago en rentas es algo también positivo. El cambio por el pago único es algo positivo. Y el tema de que sea en forma inmediata también. Y esto lo destacamos, ¿por qué? Por la justicia, lo que voy a explicar después de la justicia laboral. La gran lentitud que tiene la justicia laboral en Capital, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, que se va a incrementar considerablemente. Por eso cuando aparecen estas cosas uno dice, el trabajador se junta con su dinero rápidamente. No es malo eso. El aumento de las indemnizaciones, como vimos después, es algo positivo. El ajuste periódico, es decir, que no sea una indemnización, que sea una foto, sino que sin necesidad de que salga otro decreto, esto se vaya actualizando. No sé si es el mejor índice el RIPTE o no. Algunos dicen, porque ahora los salarios van a subir menos, entonces está bien, pusieron el RIPTE y no otro. Bueno, pusieron algo que es automático. Es mejor que dejarlo fijo. La indemnización adicional del 20%, ahí hay un aspecto negativo que es la exclusión que va a traer problemas, obviamente, del INITINER, y la que yo llamo acumulación imperfecta, que es la RT debe pagar igual la indemnización del sistema en caso de juicio. Estos serían los aspectos positivos. Ahora vamos a los aspectos cuestionables o negativos. La no incorporación de patologías extrasistémicas. Acá hernias inguinales, varices, lumbalgias. Esto ya está solucionado. ¿Por qué? Porque la comisión de seguimiento ya dio el ok para que se incorporen. Con una cuestión bastante técnica que han estudiado los médicos, no es tan sencillo, pero se incorporan. Alguna enfermedad psiquiátrica queda fuera, pero esto reduce también los reclamos sistémicos que teníamos siempre. El otro tema son los baremos y composición y facultades de las comisiones médicas. Esto también está en la comisión de seguimiento. Tema de baremos tiene ciertas complejidades. Tema de la composición y facultades jurisdiccionales de la comisión médica es un tema realmente cuestionable. A ver, ¿cómo decirlo respetuosamente? A nosotros nos llama poderosamente la atención de la justicia que, por ejemplo, se le dé un alta sin incapacidad a una persona que después tiene un 30% de incapacidad. Es raro. Después nos llama la atención que haya incapacidades del 10% y el médico independiente del Poder Judicial, perito médico designado, da el 35%. Que digan no tiene relación alguna y dice relación causal evidente. Bueno, pónganse de acuerdo, muchachos. Es decir, esto tiene que ser solucionado, porque esto genera
litigiosidad innecesaria. Entonces, ahí hay un tema que hay que solucionar el origen, es decir, la causa de lo que se está produciendo. El tema que queda pendiente para un nuevo decreto que saldrá el año que viene o una reforma integral es esto de la falta de referencia, toda referencia a prevención y al mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Así que, obviamente, la ley 26773 no tiene referencia alguna a la prevención, no tiene referencia alguna a las condiciones y medio ambiente de trabajo, lo cual es algo obviamente negativo, pero tampoco la idea de esta norma era eso. O sea, se supone que va a haber otra que va a tratar este tema. Y los dos temas que dejé para el final son el tema de opción excluyente y competencia civil en capital federal. Capital federal porque lo único que puede hacer la ley es hablar de capital federal y no de los tribunales del interior. Opción excluyente, lo pongo como aspecto cuestionable, no como aspecto inconstitucional. Cualquiera que hace una primera lectura dice la Corte va a decretar inconstitucional esto. ¿Por qué? Porque obviamente están todos los fallos. Aquino, Yosco, bueno, etcétera. Cachambí. La Corte ya dijo que esto no puede ser. La Corte lo que dijo es que ante un artículo 39 tenía que abrirse la posibilidad de accionar. El escenario era totalmente distinto. Hacer un silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión, con lo que dijo la Corte es equivocado. Esto no significa que la Corte vuelva a decirlo, pero lo va a decir con otros argumentos, porque el escenario es absolutamente distinto. Hoy hay una ley que le dice, trabajador, usted tiene prestaciones dinerarias correctas, interesantes, que cubren adecuadamente desde el punto de vista tarifado los daños producidos, y tiene la acción excluyente, pero una acción para ir a la vía civil por 1113, 1109, por 1074, como lo tenía con la 9688, como lo tenía con la 24028, y jamás hubo cuestionamientos. O sea, desde este punto de vista, va a venir Horacio Schick y va a decir todo que esto no es así, pero esto lo dejamos ahí, digo, hay argumentos para los dos lados. Pero insisto, no es lo mismo. Fallo de la Corte hay, si uno quiere tomar fallos, pero nos entretenemos, estamos 3 días hablando. No hay duda que uno pueda argumentar con 100 páginas diciendo que es inconstitucional la acción excluyente. No lo digo. Digo que no sé qué va a decir la Corte. Ni sé lo que va a decir ni siquiera primera instancia y Cámara todavía. Pero si a mí me preguntan, ¿esto es inconstitucional? Digo, es cuestionable y es innecesario, diría. Abre un frente innecesario. Yo que hubiera hecho, no hubiera puesto esto, hubiera puesto la acción, hubiera puesto, digamos, la posibilidad de que siga todo como estaba antes. ¿Por qué? Porque después los jueces hubiesen desestimado en muchos casos los planteos directamente ante la comparación, como se hacía en los casos anteriores. Pero bueno. Y el otro tema es la competencia civil en capital federal. Y para esto necesariamente hay que hablar de la justicia laboral, porque hay dos análisis acá. Lo primero que surge es, el juez natural de la causa es el laboral, ¿cómo va a ir a civil? Sí, pero el juez natural de la causa, por la materia, es el civil. Si estamos hablando de un 1113, yo también puedo decir, el juez natural de un 1113 es el civil y no un laboral. El sujeto, por el sujeto somos nosotros, los jueces laborales, y por la materia es el juez civil. O sea que eso, y volvemos otra vez, cuando fue la 24.028, que estuvo varios años, tampoco hubo cuestionamientos, no hubo declaraciones de inconstitucionalidad. O sea que vaya a civil, tampoco parece inconstitucional. ¿Qué va a decir la justicia? Para mí va a decir que no es inconstitucional. Fíjense lo que les digo. Para mí va a decir que no es inconstitucional. Y va a decirle que todos los reclamos iniciados desde el 4 de noviembre en adelante, por 1113, son de carácter, deben tramitarse en el foro civil. Esto es lo que me parece a mí, ¿no? Por los jueces que yo he hablado. Bueno, pero no se sabe. Ahora, ¿todos los juicios van a ir a civil aún con este criterio? De ningún modo. Ya dijimos, todos los sistémicos siguen en laboral. ¿Va a haber muchos sistémicos? Depende de la comisión de seguimiento
si va solucionando el tema de las comisiones médicas. Pues si las comisiones médicas siguen decretando altas sin incapacidad con gente incapacitada, diciendo que no hay relación causal, que son enfermedades inculpables, bueno, eso por un lado. Es decir que, y el otro tema que hay que dejar en claro, es que cuando nosotros hablamos de la competencia civil, estamos hablando para los 1113 puros. Acá hay una enorme variedad. Viene un abogado y dice, bueno, inicio la acción autónoma del artículo 75 del ST. Y 1113 aparte. Con lo cual me quedé acá. Está cuestionada la relación de dependencia. Bueno, ya quedó competencia laboral y 1113. ¿Se entiende? Es decir que si se quiere entrar en la competencia laboral, hay 1000 caminos. Ya seguramente por tribunales se van a vender las demandas para iniciarlo con la competencia laboral. Es muy sencillo, quiero decir, porque estaría la posibilidad también de seguir con la competencia laboral haciendo una argumentación determinada. Pero yo digo, el 1113 puro no habría demasiados fundamentos para declarar inconstitucional. Fíjense, inconstitucional. Insisto, yo que hubiera hecho, lo hubiera dejado laboral. ¿Por qué? Porque lo que hay que evitar es fuente de litigios. ¿Cuál es el gran problema de la ley de riesgo de trabajo? Que fue una fuente de litigiosidad. O sea, el propio objetivo de la ley, ¿cuál fue? Que se determinara la litigiosidad. ¿Y qué fue la ley? Una ley que generó la mayor cantidad de litigios de la historia. Es decir que, y acá viene el otro tema, la industria del juicio, que siempre aparece en la industria del juicio. ¿Hay industria del juicio? No. ¿Hay mayor litigiosidad? Sí. ¿Por qué? Porque hay mayor siniestralidad. Entonces me dice, más que antes, no sé si hay más que antes o menos, porque antes no se controlaba, después aparecieron la superintendencia, los controles. Pero lo cierto es que al no haber una adecuada prevención, hay siniestralidad. Y después el tema de industria del juicio, uno debería verificarlo, si es que hay industria del juicio, con los resultados de los juicios. Porque si hubiese industria del juicio, uno diría, bueno, inician 1000 juicios y cierran 1000 juicios y se rechazan 800. Acá se hace lugar a 800. Entonces tenemos problemas. Se está equivocando la justicia. Esta gente que reclamaba tenía razón. Y la justicia no se equivoca mucho porque en realidad sale de informes médicos, porque tiene que estar incapacitado. Entonces puede ser que los médicos del Poder Judicial, o sea, los peritos médicos estén sacando malos dictámenes. Entonces, ¿qué pasa con la justicia del trabajo hoy? Hay un enorme atraso. ¿En qué justicia? En la de Capital Federal. Hoy está en el peor momento de los últimos 25 años la justicia del trabajo de Capital Federal. Mantener la justicia, o sea, mantener los casos de accidentes de trabajo en Capital Federal va a llevar a juicios de 4 o 5 años. Esto también hay que decirlo. La justicia civil tiene atraso, sí, seguramente. Pero la justicia laboral está en un proceso grave. ¿Qué ingresos de expediente tenemos hoy? Más de 90 expedientes por mes. ¿Cuántos expedientes resuelve la justicia del trabajo por juzgado? Menos de 50 entre sentencias y conciliaciones. ¿Qué provoca esto? Que se vayan perdiendo 30, 40 expedientes por mes. ¿Cuántos expedientes en el 2012 van a tener de más los juzgados laborales? 300 expedientes en promedio. ¿Cuántos expedientes tenía en el 2007 la justicia del trabajo? Por juzgado, 400. ¿Cuánto tiene hoy? 1200 en promedio por juzgado. Estos números fríos que marcan que cuando se tramita un accidente de trabajo que tiene que tener una respuesta inmediata, no la va a tener la respuesta inmediata. Entonces hay que ver muy bien esta norma que de pronto es cuestionable, pero es mucho mejor que la anterior. Es decir que creo que cuando uno analiza las normas, además de la asepsia jurídica, hay que analizar en el contexto en que se dan. ¿Cómo va a terminar esto? Bueno, esto es LRT, la leyenda continúa. O sea que empieza otra vez un proceso en el cual planteos de inconstitucionalidad, juzgados que dicen que sí, juzgados que dicen que no, somos competentes, no somos competentes, va a la Cámara irá civil dirá que no, llegará a la Corte, esto va a ser un proceso de 2-3 años. Es decir que final abierto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Invitamos a los restantes panelistas y a la gente que está atrás les avisamos que acá adelante hay lugar. Sé que tenemos toda la costumbre del colegio de ir a sentarnos en la última fila, pero acá hay algunos espacios para poder sentarse.